Hola, mi nombre es Patricio y hoy día vamos a ver la última lección en cuanto a videos, que estamos en la lección número 17, que lleva título La venida de Cristo y el fin del mundo. Hoy estamos viendo la última parte, si se puede decirlo así, que hemos visto que hablamos de una sola venida, tres eventos. El primer evento que vimos fue que el ladrón viene a hurtar. Lo comparamos con que Cristo viene a arrebatar a su iglesia, el ladrón viene a matar, Cristo y el Armagedón cuando lucha con batalla o lucha contra todas las naciones, y también al anticristo lo lanza con también al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Y hoy nos toca el ladrón viene para destruir. ¿Ya? Vamos a Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También vamos a ver Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10. Dice: con gran estruendo y elementos ardiendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Mucha gente, cuando ve Segunda de Pedro, hablando de la venida, de lo que estamos haciendo el Señor, no rotará su promesa, y el versículo dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Piensan que esta venida se refiere a cuando Jesús pelea en el Armagedón, pero no es esa. Aquí lo que la Biblia está hablando fundamentalmente es el tercer evento de una sola venida, que es cuando Cristo venga, pero para destruir la tierra y los cielos. Eso va a pasar, eso es lo que va a acontecer, y eso es lo que la Biblia nos está enseñando en estos pasajes, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a repetir nuevamente 2 de Pedro 3:10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Ya? Letra A. Vamos a ir, yo no voy a detallar muchas cosas por una cosa de tiempo. Usted puede hacerlo en su casa, puede investigar más, porque la idea de esto no es darle todo a usted. La idea de esto es que usted estudie, que usted busque, que usted analice, que usted vea. Esa es la idea, entusiasmarlo en cuanto a la escritura para que usted vaya examinando más y más. ¿Ya? Vamos a ir como digamos, vamos a ir viendo sucesos antes de la destrucción. Vamos a ir viendo lo que va pasando en este periodo. Lo primero que vemos, la letra A, el milenio. 1, dentro del milenio. Letra A, 1, Satanás es apresado por 1000 años. Le invito a ir a Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Dice: y vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ya? Ahí tenemos que Satanás es apresado antes de que empiecen los 1000 años. Satanás es como el reloj, digámoslo así. Es apresado y comienzan los 1000 años. Y si se da cuenta una cosa bien importante en esto, el ángel que baja con las llaves
tiene mucho más poder que Satanás. Si lo vamos así por viendo por cosas de poder, él llegó y lo, dice, con una gran cadena, lo prendió al dragón, la serpiente antigua, lo ató por 1000 años, punto, lo cerró. Para que vea, a veces nosotros tenemos tanto temor a Satanás y todos sus séquitos, y de parte de Dios hay con mayor poder aún que Satanás. Y eso que no actúa ni Dios, ni el Señor Jesucristo, ni el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros. El que debe tenernos temor es Satanás a nosotros y no nosotros a él. Pero bueno, sigamos. Vimos el número 1, Satanás es apresado. Número 2, el juicio a las naciones. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice que, y vi tronos, y sentados sobre ellos a los que recibieron facultad de juzgar, ¿cierto? Eso es lo que dice. Les invito a ir a Mateo. Mateo capítulo 19 y versículo 28. Dice así la Escritura. Del 27 ahora. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Ahí tenemos a algunos de los que van a estar sentados en esos tronos que habla Apocalipsis 20. Que a ellos se les dio esa promesa. Ellos van a estar ahí. Dijimos Apocalipsis 20, versículo 4. 24 de Apocalipsis. Dice: y vi tronos y sentados sobre ellos a los que recibieron facultad de juzgar. O sea, tenemos aquí a los 12 discípulos que se les dio la facultad para juzgar a Israel. Ellos van a juzgar al pueblo de Israel. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar en este tiempo. Joel, vamos a Joel capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: porque aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí estaré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Ya? Dice que porque aquí, en aquellos días, o sea, aquellos días se está hablando acerca de la tribulación, y en aquel tiempo, el juicio que Dios va a hacer a las naciones va a ser en aquellos días, y nosotros no lo vimos, pero en aquellos días, en el último periodo de los 3 años y medio últimos, ahí Dios va a juzgar a las naciones. Y también dice en aquel tiempo, o sea, una vez que pasen aquellos días y empiece el milenio, se va a juzgar a las naciones. O sea, tenemos tronos, 12 tronos, en este caso los 12 discípulos, van a haber otros tronos también que van a juzgar a Israel y a las naciones. ¿Ya? Más o menos claro. Eso es lo que va a suceder. Número 3.
el nuevo pacto con Israel. Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, versículo 33 y 34. Ojalá ustedes puedan leer estos capítulos completos para que lo vayan entendiendo mucho mejor. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, o sea, después de aquella tribulación. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñaré más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Ya? En este tiempo, después de aquellos días, Dios va a hablar a su pueblo, va a hacer un nuevo pacto. Mire, vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 13. Dice así, porque reprendiendo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de su iniquidad. Si se dan cuenta, es lo mismo que está diciendo Jeremías, pero aquí le está diciendo que va con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, o sea, va a unir a las 12 tribus de Israel, con las cuales va a ser un nuevo pacto. ¿Cuándo? Después de aquellos días. ¿Ya? Si ustedes pueden leer también Romanos capítulo 11, versículos 25 al 28, sería bueno que lo puedan leer. Cuarto, vamos a tener también, dice, las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Oh, mi bracito. Apocalipsis 19 nos habla acerca de las bodas del Cordero. Se me quedó pegado esta cosa aquí. Ahora sí. Capítulo 19 de Apocalipsis y de los versículos 1 al 10. Dice, después de esto oí una gran voz de grande multitud en el cielo que decían, aleluya, salvación, y honra y gloria y poder sobre el Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí una gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. De los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira,
No lo hago yo, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí lo que tenemos son las bodas del Cordero. No dice la boda, dice las bodas. ¿Por qué? ¿Por qué lo habla en plural y no en singular? Porque habla también que su esposa se ha preparado y se ha vestido de lino finísimo, etc. Pero habla de las bodas. Vamos por favor a Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2. Versículos 16 al 20. Dice: En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ichi, nunca más me llamará Baali. En aquel tiempo, estamos hablando del milenio. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará su nombre. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Con quién se va a desposar? Con Israel, ¿cierto? Pero Apocalipsis dice que es con la iglesia. La esposa está preparada. ¿Con quién se va a desposar? Habla de las bodas. Por lo tanto tenemos dos bodas, con la iglesia y con Israel. Se va a desposar Dios, porque ahí nuevamente va a ser la unión de estos dos pueblos en uno solo, o sea, en un pueblo y la iglesia en uno solo. ¿Ya? Tenemos entonces las bodas del Cordero. Si también usted puede leer en su casa Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, se lo agradecería. Número 5. Vamos a ver la duración del reinado. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. La cosa se puso lenta, ¿no? Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, todas estas personas que no recibieron ni la marca en su frente ni en sus manos, todos esos van a vivir y reinar con Cristo 1000 años. Más tenemos a la esposa, porque la esposa está preparada en este tiempo, más Israel. O sea, tenemos un grupo bastante grande que va a estar en un periodo de 1000 años en esta tierra. ¿Ya? Seguimos, esta es la duración. Número 6, la promesa a sus discípulos. Después de los 1000 años, los discípulos tienen una promesa. Para eso le invito a algo que nosotros lo tomamos para nosotros y no es para nosotros. Mateo capítulo 28 y versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28. Me puso lenta esta cuestión, poca. Mateo 28, exacto, 19 y 20, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muchas iglesias se toman esta promesa
como para ellos. Tenemos que Mateo es un contexto judío, no es a la iglesia. Es cierto que el evangelio la iglesia se le da también para que predique el evangelio, eso es indiscutible, no hay discusión al respecto. Pero la promesa de que Jesús va a estar con ellos hasta el fin del mundo es a los discípulos. ¿Por qué? Porque el versículo 19 y 20 se va a dar no solamente en este periodo donde ellos evangelizaron, sino que también post-milenio. Ellos post-milenio van a seguir evangelizando en este mundo, porque la tierra no se acaba después del milenio. Después del milenio hay un periodo donde van a trabajar los discípulos haciendo esto, discipulando, evangelizando y discipulando a todas, dice, a todas las naciones. Recuerden que en el periodo que los discípulos trabajaron, ellos trabajaron, se extendieron, pero fundamentalmente los 12 fueron a Israel, no a todas las naciones. El pueblo, por ejemplo, Pedro, Jacobo, todos los 12 trabajaron solamente con el pueblo de Israel, ¿ya? No se expandieron a todas las naciones. Los que expandieron a todas las naciones, y en ese tiempo las naciones conocidas digamos, del Medio Oriente y más allá, fueron los otros, digamos, encargados en este caso Pablo y la iglesia que estaba en Antioquía. Ellos se encargaron de todo lo que era evangelizar y discipular a los incrédulos, ¿ya? No judíos. Ellos fueron y formaron esta iglesia. Pedro no llegó, digamos, a ir a evangelizar a Asia u otros lugares, pero ahora sí lo va a hacer. Pedro va a empezar con los discípulos a evangelizar a las naciones, por eso de este versículo, porque en la primera parte eso no se cumplió con los 12, sí con Pablo y con la iglesia de Antioquía, pero con Pedro no se cumplió, ¿me entienden? Ahora, en este periodo, sí se va a cumplir. Y es por eso que después Jesús les dice que guarden, pero enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque todavía no se destruye el mundo. Pero ellos van a estar evangelizando y discipulando hasta el fin del mundo, ¿ya? Eso va a suceder con los 12 discípulos. 7. El término del milenio, ese periodo, que usted lo puede examinar. Hay mucha más información, pero yo no tengo mucho más tiempo. Por eso es fundamentalmente. Letra B. La segunda parte de la letra B es la batalla de Gog y Magog. Por mucha gente confundida que piensa que Gog y Magog es el Armagedón. Gog y Magog no tienen nada que ver con el Armagedón. El anticristo, la bestia y el falso profeta ya están en el lago de fuego. Aquí en Gog y Magog no están ni la bestia ni el falso profeta. Solamente va a aparecer otra persona. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Y tenemos el número 1. Letra B, dijimos, la batalla de Gog y Magog. Satanás es suelto de su prisión. Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice que Satanás va a ser suelto y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Nosotros se acuerda que hablamos que la tierra es plana, es circular
su superficie, pero es plana y tiene sus ángulos. Es por eso que Satanás va a ir a los 4 ángulos, o sea, va a recorrer toda esta tierra plana para ir a engañar a las naciones. Eso también investíguelo. Si usted cree que la tierra no es plana, investíguela, vea. Y se va a dar cuenta que la Biblia dice que la tierra es plana, es circular es circular en su superficie, pero plana. Es así. Bueno, sigamos. Satanás es suelto para ir a engañar a las naciones. 2. Las naciones que pelearán contra Dios. Esto está en el versículo 8 al 10 de Apocalipsis 20. Dice, y saldrán a engañar a las naciones que estarán en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, esta batalla está bien descrita, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 38, del 1 al 23, y Ezequiel capítulo 39, del 1 al 29. Ojalá la pueda analizar, estudiar, estúdiela detalladamente, detenidamente. Yo no lo puedo, como le digo, como tiempo no lo puedo hacer. Pero esto es lo que va a suceder. Y si se da cuenta, si usted leyó correctamente, con atención la escritura y se dio cuenta que Satanás, el dragón, va a ser echado al lago de fuego, donde ¿quiénes estaban ahí? La bestia y el falso profeta. Ya estaban ahí. Por lo tanto, esta batalla no tiene nada que ver con Armagedón. Armagedón es donde Cristo toma a la bestia y al falso profeta y lo echa al lago de fuego y mata a todas esas naciones. Ahora es el dragón, Satanás, el que engaña a todas estas naciones, a Gog y a Magog, para reunirlas para esta batalla de aquel gran día, y donde Dios destruye a estas naciones. No habla de Cristo, no es Cristo el que hace esto, sino Dios. O sea, los tres, cuando habla, puede ser el Padre el que hizo todo esto. Y ahí usted lo va a ver. Y ahí va a ver qué naciones son también, porque Ezequiel empieza a explicar qué naciones son las que están ahí. Una simple, digamos, no idea, o pista, si se puede decirlo así. Una de ellas es Moscú. ¿Ya? Las otras son naciones que se reúnen. Y usted va a poder ver un poco lo que va a ir pasando en este tiempo y posteriormente más adelante. 3. Ahora tenemos la venida de Cristo. Recuerden que la venida de Cristo es una sola. Tenemos 3 acontecimientos, 3 sucesos, una sola venida. Para eso le vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 13. Dice, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo que entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis que esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Ya? Aquí tenemos, sigo leyendo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas como
no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Esa es nuestra promesa, ¿cierto? Cielo nuevo y tierra nueva. Aquí tenemos nuevamente el último evento. El ladrón viene para destruir. Una venida, 3 eventos. Y este es el último evento. Cuando antes de este evento, si se lo podemos así, hay un arrebatamiento. No de la iglesia, porque ya la iglesia fue arrebatada anteriormente. Es aquí, recuerden que los discípulos fueron dejados para, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio y discipular a todas las naciones hasta el fin del mundo. Por lo tanto, antes que Cristo empiece a destruir el mundo, va a haber un arrebatamiento de israelitas y de todo aquel que en Él crea, fundamentalmente. Todas las naciones que crean en Cristo van a ser arrebatadas, fundamentalmente israelitas, porque la evangelización va a ir encabezada hacia Israel y también hasta todas las naciones que crean en el Señor Jesucristo. Miren, vamos a ver esto. Mateo 24. Mateo capítulo 24. Mateo 24. Y los versículos, le digo al tiro, Mateo 24 del 29 en adelante. No sé si lo podemos leer, pero vamos a ver. 24 de los versículos 29. Esta cosa no quiere. Mateo 24. Versículos 29. Déjame parar, dice esta cosa. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si se dan cuenta, aquí habla de un arrebatamiento. Ya pasado tenemos de aquellos días, va a venir Cristo cuando sea lo que es la gran tribulación termine, Cristo va a pelear contra el anticristo, viene, mata. Después viene un periodo de los 1000 años y después viene esto. No sé cuánto tiempo van a estar los discípulos
evangelizando y discipulando. Les mentiría si dijeran unos 110 años, no lo sé. Esto es como un tiempo de dispensación que Dios ha dado para evangelizar, y no sé cuánto el tiempo es eso. Pero después de eso dice que entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. O sea, estamos hablando de un arrebatamiento, y eso va a suceder, ¿ya? Noé, si se dan cuenta, está hablando, dice, será como en los días de Noé. Noé no representa la iglesia. Si usted va a Génesis, al capítulo 5, se va a dar cuenta que Noé no representa la iglesia, representa otro grupo, que podríamos decir Israel más todos aquellos que crean en ese tiempo, porque la iglesia está representada en ese capítulo 5 de Génesis con Enoc. Enoc es arrebatado antes es llevado por Dios. ¿Recuerdan? Si usted examina el capítulo 5 de Génesis, versículo 21 al 24, y ahí lea, también vea ese capítulo donde habla de Enoc, ¿ya? Y ahí se va a ir dando cuenta que este arrebatamiento no está hablando de la iglesia, sino que está hablando de los que crean en este tiempo, primeramente israelitas, y también todo aquel que crea a lo que los discípulos van a evangelizar en este tiempo, ¿ya? Y ahí va a haber un arrebatamiento con ellos. Letra B. Yo quería aquí explicar algo, pero letra B. Letra B. Vamos a ver la destrucción de la tierra, que es para lo que en un cierto sentido estamos viendo este tema, que es el ladrón viene para destruir. Eso lo vimos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí vamos a ver la destrucción de la tierra, que la vimos de los versículos 10 al 13. En Segunda de Pedro, capítulo 3. Lo primero que vamos a ver del versículo 3:12. Capítulo 3. ¿Por qué?